Quiero saludarles, hermanos, en el nombre del Señor, una vez más, a cada uno de ustedes en este momento, en esta tarde. Permítanme abrir la Biblia y poder leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Abran sus Biblias conmigo y vamos a leer algunos versos. Les doy un momento para que puedan abrir sus Biblias conmigo en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Así que los que han traído su Biblia pueden compartirlo también con nuestros hermanos que nos están visitando. Y de esa manera podemos estudiar la bendita palabra del Señor en este momento. Dice así el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Permítanme leer dos versos, el verso 8 hasta el verso 10. Pongan atención lo que dice. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Repito el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Permítanme decirles lo que hoy vamos a estudiar. En el libro de Daniel, cuando ustedes van al libro de Daniel capítulo 2, capítulo 7, vamos a encontrar la historia del imperio de Babilonia. Babilonia, una de las ciudades grandes de la Mesopotamia, que tuvo un gran apogeo entre el 605, 606 a.C. hasta el 539. Hay profecías en el libro de Isaías y el profeta Jeremías, y aún en el profeta de Daniel, diciendo que Babilonia debía de ser destruida por causa del pecado. La destrucción de Babilonia fue por causa del pecado que ella había cometido. Ahora, yo quiero decirles que cuando leemos el libro de Isaías, el capítulo 13, el verso 19 y el verso 20, la Biblia dice que la destrucción de Babilonia sería completamente y nunca más se levantaría sobre la faz de la tierra. Permítanme leer ese verso. Dice así: Babilonia, hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que Dios trastornó. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Cuando cayó el fuego, pregunto, ¿se levantó Sodoma y Gomorra? Ahora, Babilonia, que era una ciudad, la Biblia está dando la misma sentencia. Lo mismo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, le sucedería a Babilonia. Una fue destruida por causa de su pecado y la otra también de la misma manera. Una iba a tener el juicio de Dios y la otra también. La primera iba a ser destruida para nunca levantarse. A la segunda se le da la misma sentencia. El verso 20 dice: nunca más será habitada.
ni morarán en ella de generación en generación. La sentencia sobre Babilonia es una sentencia total. Nunca más Babilonia se levantaría. Así que Babilonia es destruida, quemada, conquistada y llegó a su ruina, según el historiador Heródoto, por los griegos, por los medos y los persas. De la misma manera lo dice la Biblia también en el capítulo 5 del libro de Daniel. La Biblia dice que Babilonia fue tomada en una noche de celebración y fiesta. En otras palabras, Babilonia llegó a su fin tal y conforme Dios lo había predicho. Ahora, yo tengo que hacerme una pregunta. Si Babilonia fue destruida en el 538 antes de Cristo, y la Biblia dice que Babilonia nunca más se iba a levantar, que no habría habitaciones allí, que sus terrenos iban a ser terrenos donde moraban las bestias del campo, las avestruces, las cabras monteses, y quedaría esa tierra desierta y nunca más se volvería a levantar. La Biblia en el libro de Apocalipsis está mencionando que Babilonia estaba viva. Daniel menciona la destrucción de Babilonia, pero Apocalipsis menciona la existencia de Babilonia. Apocalipsis 18 menciona la caída de Babilonia. Apocalipsis 14 dice que se viene la destrucción de Babilonia, pero para que nosotros o para que la humanidad no muera, la Biblia habla de una sentencia a los que están dentro de Babilonia y dice: salgan de Babilonia porque viene una destrucción. Ahora, yo tengo que hacerme una pregunta. Entendiendo bien que Babilonia como pueblo nunca más se levantó, fue raída de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es eso de que Babilonia estaba viva en el siglo I? A finales del siglo I, Juan dice que Babilonia va a caer, que Babilonia va a ser destruida, que Babilonia está no solo con su conquista en el Mediterráneo, en Mesopotamia, sino que dice que está con su conquista más allá del territorio que el propio Babilonia en la antigüedad tenía. No, Babilonia en la antigüedad había conquistado Judea, había conquistado Egipto, todas las regiones, pero su territorio era limitado. Pero aquí en Apocalipsis hay una Babilonia que está sobre todas las naciones del mundo, sobre todos los grandes reyes de la tierra, sobre toda nación, tribu, lengua, pueblo, no respeta etnia, no respeta nada. O sea, encontramos una Babilonia en Apocalipsis que ha influenciado a toda la raza humana. Y en Daniel encontramos una ciudad que simplemente tuvo un apogeo sobre algunos pueblos, no en sí, con la abrumadora conquista como la tiene Babilonia aquí. La Babilonia de Mesopotamia cayó, pero aquí hay una Babilonia que está viva. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que cuando la Biblia habla de que Babilonia se destruyó, fue destruida, es cierto, no más se levantaría Babilonia.
Porque desde el 538 que llegó su destrucción, a través de toda la historia no encontramos el registro de que el pueblo de allá de Mesopotamia se haya levantado, porque no, se acabó en la destrucción de los medos y los persas, no se levantó. Esa ciudad quedó en ruinas. Hoy día los arqueólogos han podido revivir cierta historia, pero está bajo ruinas. Babilonia como tal no está. Pero en Apocalipsis la Biblia nos habla que Babilonia sí está. Entonces, lo que quiero decir es que aunque Babilonia haya sido destruida, y aunque Babilonia haya quedado en ruinas, y aunque Babilonia haya dejado de existir sobre la faz de la tierra, el espíritu de Babilonia no ha muerto. El espíritu de Babilonia ha emigrado de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de año en año, pero el golpe donde Babilonia se asentó y puso su imperio y está pues gobernando es desde el primer siglo. Juan predice que pronto Babilonia pondría su imperio. Y cuando llegó el tiempo de que Babilonia puso su imperio, hermano, que más o menos estamos viendo Babilonia sentándose sobre la raza humana desde el cuarto siglo. ¿Saben hasta dónde está gobernando Babilonia? Y nadie lo ha visto hasta hoy. Babilonia hoy ha llegado a conquistar todos los continentes del mundo. Babilonia hoy en día está reinando de una manera silenciosa y es muy complicado, sobre todo la gente que no lee la Biblia, identificarse si Babilonia le ha conquistado o no. Babilonia está más viva que antes y con más poder que antes. Antes al imperio de Babilonia se le podía combatir con soldados, con guerras, y podías destruirla porque era algo tangible, algo que se ve, algo que se puede destruir, porque trabajaba en el exterior, conquistaba exteriormente los pueblos. Pero la Babilonia de la Biblia que nos habla en Apocalipsis es una Babilonia que no la vemos, que es invisible, que no trabaja y conquista pueblos, que no mata a nadie ha matado, pero que está matando en el interior de cada persona. Y Babilonia del libro de Apocalipsis trabaja y ha conquistado los corazones, las mentes de las personas. Babilonia está aquí adentro y está matando mucha gente. Y el que tiene a Babilonia dentro de sí, la Biblia dice en Apocalipsis 14, el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber, ¿qué dice? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántas naciones han bebido el vino del furor de su fornicación? Una nación, dos naciones, todas las naciones han bebido del vino de Babilonia. Y hoy están con el vino de Babilonia. Y el verso 9 dice: otro ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura y en el cáliz de su ira. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Hay un ángel aquí que es identificado en Apocalipsis 14 como el segundo ángel, que va a pregonar diciendo: ha caído Babilonia. Esta Babilonia que vemos nosotros en Apocalipsis, el cual se ha metido en la mente de todas las naciones y que le ha dado de beber el vino de su fornicación a todas las naciones, va a llegar un momento cuando Dios lo va a traer a memoria delante de él y va a decir, como lo que dijo en el libro de Isaías: Babilonia, por causa de tu pecado, Babilonia, por causa de tu idolatría, Babilonia, por causa de tu hechicería, Babilonia, por causa de tu lujuria, Babilonia, por causa de tu amante a la riqueza,
tienes que ser destruida. Y hoy Babilonia también está destruida, va a ser destruida, pero antes de ser destruida, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y déjenme decirles una cosa que es interesante. El pueblo de Dios, está dentro de ¿dónde? De Babilonia. Babilonia ha entrado a la mente del pueblo de Dios. Pastor, ¿qué es Babilonia entonces? ¿Y cómo puedo yo saber si tengo a Babilonia en mi vida? Y si Babilonia va a ser destruida, pues no quiero ser destruida cuando Babilonia caiga. Si bien es cierto, hoy Babilonia vive y ha reinado y está reinando sobre todas las naciones, no hemos visto una nación como que se llama Babilonia que ha hecho sus conquistas. No. Él ha conquistado las mentes por alrededor de 15 siglos y la mente de las personas tiene a Babilonia allí. ¿Qué es Babilonia entonces? La palabra Babilonia es una palabra hebrea que su significado es Babel. Surge de la raíz hebrea Babel, que en el significado que nosotros tendríamos, esa significa confusión. Ahora, Babilonia en la Biblia, hablando de Apocalipsis, es un poder opresor, es un poder que oprime para no hacer la voluntad de Dios y llevar a la gente a la cautividad de la confusión. Punto 2. La ciudad de Babilonia era una ciudad que se identificaba por su idolatría. Babilonia estaba identificado como algo que llevaba culto a dioses. Y Babilonia está llevando a la gente mismo a la idolatría. Babilonia en la antigüedad se asociaba con el lujo, con la riqueza y el materialismo. En el contexto bíblico simboliza lo mismo. Babilonia lo que tenía era llevar al pueblo de Dios de la adoración a Dios, destruir el lugar donde a Dios se adora para transportarlo a un lugar donde se adoran a los demonios, no a Dios. El pueblo de Babilonia, su función, Babilonia es llevar al exilio al pueblo de Dios. De lo que está adorando a Dios viene en un lugar, Babilonia viene, conquista, lleva a un lugar donde Dios no está y donde lo único que quiere es hacer que los que van allá se olviden de Dios completamente. Por eso que cuando fueron llevados los jóvenes a Babilonia, lo primero que el rey hizo fue cambiar los nombres. Lo primero que el rey hizo fue asociar los nombres de ellos con los dioses de Babilonia. Lo primero que él hizo es que quiera darles a comer la comida de él, no la comida del judío. Babilonia tiene eso, cautiva la mente de las personas. Babilonia históricamente surge en la Torre de Babel y bíblicamente también, y siempre se ha asociado con la confusión. Babilonia la Grande en el libro de Apocalipsis es un símbolo religioso, político, corrupto que se extiende por toda la tierra y es una pandemia que mata a miles de personas sin que sepas que tienes esa enfermedad. Y yo quiero decirles una cosa entonces, pastor, quiero que me digas, ¿qué es Babilonia en sí? Yo quiero decirles algo interesante. Este tema es muy amplio que voy a tratar de resumirlo. En el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar dos mujeres. ¿Qué van a encontrar? Dos mujeres.
En Apocalipsis 12 hay una mujer que está vestida de blanco, que tiene al sol, sí, como brillo que lo ilumina, y la mujer está parada sobre la luna. El sol representa la justicia de Dios. La mujer es la iglesia pura que solo se ha determinado servir a Dios de acuerdo como Dios quiere, como lo ha ordenado, como Dios es su voluntad que lo haga. Esa iglesia es la iglesia que Dios ha establecido en la tierra. Y está parada sobre la luna. La luna en la Biblia es una lumbrera que representa también la palabra de Dios. De hecho, David decía, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, una lumbrera en mi camino. La iglesia de Cristo tiene como guía. La iglesia de Cristo está sentada, parada sobre la palabra de Dios y tiene como única lumbrera la Biblia. Eso que va a guiar su vida, eso que va a alumbrar. De hecho, Pedro decía, tenemos pues la palabra profética más segura, el cual es como una antorcha en un lugar oscuro, el cual te va a alumbrar hasta que el día sea claro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro? Que en este mundo tenemos la palabra de Dios que es más confiable que cualquier sueño, cualquier visión que a veces tenga. Déjame decirles que en la iglesia evangélica hoy en día, no en todas, hay muchas doctrinas que se han agarrado a través de sueños y de visiones. Cuando un sueño o una visión contradiga la palabra de Dios, hay un problema que no es confiable. Pedro decía, tenemos pues la palabra profética más segura. O sea, que la única manera de ser una iglesia, escuchen, vestida de blanco, como dice Apocalipsis 12, la vestimenta de blanco, según la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, significa lavar mi ropa en la sangre de ¿quién? Del Cordero. La vestimenta blanca representa eso, la justicia de Cristo. Alumbrada ¿por quién? Por el sol, que el sol representa a Dios, a Jehová, el Señor. Y ustedes saben que la luna no puede brillar si no brilla ¿quién? El sol. La Biblia no tendría sentido si no viniese de parte de Él. La Biblia no tendría sentido si sacamos de la ecuación a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, resumo así: la iglesia verdadera es una iglesia que está guiada por Dios, que se ha lavado su vida en la sangre del Mesías, que ha sido perdonado, justificado por Él, ha creído en Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo, y a través de la fe Él ha sido justificado de sus faltas, pero tiene en sus pies la luz que le guía, que es la palabra de Dios, porque Él está parado sobre la luna, y la luna es la palabra de Dios, la que guía su camino, la que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros en la selva de Perú, en las montañas, 4 de la mañana agarrábamos, mi tío agarraba un mechón de trapos viejos, lo amarraba sobre un palo y ponía combustible sobre ese mechón y prendía fuego, y bajábamos a la luz de la antorcha, porque en esos caminos oscuros que no había luz. Recuerdo en mi adolescencia, niñez,
pero cuando bajábamos y se estaba por apagar, él ponía más trapos y envolvía y envolvía. Y eso nos hacía durar. Pero cuando ya iba amaneciendo y esclareciendo, el sol salía, el mechero no servía. Sería ilógico tener un mechero prendido como que me guíe, porque ya está claro el día. Así que agarraba el mechero y lo tiraba a un canto del camino y no valía ya más el mechero. La Biblia dice, el apóstol Pedro decía, tenemos pues la palabra profética, refiriéndose a esto, más segura, el cual te alumbra en un lugar oscuro. Este mundo está oscuro completamente y la única luz que brilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a estar allí como única luz hasta que el día esclarezca, venida del Señor, hasta que el Señor se manifieste. La luz que ahora nosotros tenemos es la Biblia. Toda doctrina, toda cosa que hayamos aprendido, toda cosa que respetemos y toda cosa que vayamos a hablar debe tener asidero bíblico. De aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos. De hecho, Lutero decía, la Biblia y solamente la Biblia. Pero hoy en día la gente ya no quiere la Biblia. Ahora la gente busca lo que convenga, lo que le hayan dicho, lo que haya heredado de sus padres. Y déjenme contarles algo que es impresionante. Permítanme decirles que Babilonia nace en una segunda mujer mencionada en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Si ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 17, van a encontrar otra mujer que es una mujer ramera, prostituta, una mujer que ha abandonado a su marido. En Apocalipsis 17 ustedes van a encontrar la condenación de la ramera, y en el verso 5 dice que esa ramera se identifica en su frente como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el verso 2 dice que esa ramera, esa mujer ramera, está dominando a las naciones, está sentada sobre las aguas. Y en el verso 15 dice, las aguas que viste donde se siente esta ramera son las naciones, los tribus, las lenguas, en general todos los países del mundo. Esta mujer ramera es una mujer que tiene un cáliz de oro y está vestida y adornada como una mujer pomposa, está vestido con todas las joyas que he encontrado. Le faltó unas 3 o 4 orejas para que se ponga más joyas, y está pintada, maquillada, y está toda hecha una diva. La ramera está vestida mal, no está nada bien, es una mujer ramera. Ustedes van a poder ver eso y van a encontrar que esa mujer ramera les ha dado vino a las naciones, un vino adulterado, y les ha embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quién es, pastor? Esta iglesia es la iglesia que dejó la Biblia. Es la iglesia que dejó a Dios. Y es la iglesia que su vestido no es blanco. O sea, prácticamente que es una iglesia que no se deja guiar por lo que Dios haya dicho a través de su palabra, que no enseña la justificación a través de la gracia y la justificación de la fe a través de como es en la Biblia del Mesías. Y es una iglesia que no se para sobre la Biblia, sino que se para sobre enseñanzas extra bíblicas que no están mencionadas aquí. Ahora yo les quiero preguntar, ¿existirá alguna iglesia cristiana o que se hace llamar cristiana en el cual hayan surgido prácticas que nada tienen que ver con lo que Dios dice, que no habla de una justificación a través de Jesucristo,
que haya cambiado la Biblia por las tradiciones, que sea una iglesia vestida de adornos y de lujos, y de joya y adornada de piedras preciosas. Saben, déjenme decirles algo. Los antiguos cristianos nunca se equivocaron. Ellos dijeron, todas las características de Apocalipsis 17 de la mujer ramera, tiene que ser una iglesia que haya puesto su dominio sobre todas las naciones. Déjenme contarles algo. ¿Hay alguna iglesia que haya llegado a todas las naciones? ¿Hay una iglesia que haya llegado a todo el mundo, que haya hecho alianza con los reyes de la tierra, que haya mezclado la religión con la política? ¿Hay alguna iglesia llena de lujos y de joyas y de oro y de perlas preciosas? ¿Hay una iglesia ahora en este mundo donde haya dado a la gente un vino adulterado? El vino en la Biblia es la doctrina, pero el vino adulterado es cuando te dan vino mezclado con una cosa que no es vino, sino que es otra cosa. Quiere decir que es una iglesia que enseña cosas buenas, pero que también mezcla cosas que no son buenas y cosas que la gente no sabe en su mente si lo que cree es de Dios o no es de Dios. Yo creo que esto sí lo encuentro en la Biblia, pero esto de acá no lo encuentro en la Biblia. O sea, tiene en su seno verdades mezcladas con mentiras y la gente anda boba, así dice, no sabe ni lo que cree, anda borracho, porque con la persona que toma un alcohol y peor que sea adulterado, es una locura. En Perú, en la noticia hace algunos años atrás, un 31 de diciembre se celebra mayormente Año Nuevo, la gente hace esa celebración por una tradición. En la noticia salió que habían muerto varios hombres el 31 porque compraron bebidas. Usted sabe que la gente en Perú es falsifica, todo falsifica. Y falsificaron alcohol, adulteraron alcohol. Y la gente tomó un alcohol que les mató. ¿Sabe por qué? Porque ese alcohol estaba adulterado. Muchas personas murieron. Y déjenme decirles que tomar el vino es bueno siempre y cuando no sea adulterado. Y cuando estoy hablando del vino, no estoy hablando del vino que se compra aquí. Estoy hablando de la doctrina. Tener la doctrina pura es buena. Tener la doctrina limpia es buena. Tener la doctrina, como lo dice la Biblia, es buenísima. Pero si le ponemos una doctrina, un vino adulterado, es la mezcla de la verdad de la Biblia con la mentira que puede salir de la cabeza del ser humano. Ahora pónganme a decirles, la iglesia, los cristianos, a lo largo de la historia, leyeron la Biblia y identificaron. Y ellos dijeron, no existe otra iglesia que se haya apartado tanto de Dios como la iglesia que tiene su sede central en Roma. Ellos dijeron, no existe ninguna iglesia que haya hecho alianza con reyes, que se haya unido políticamente con la gente, con los emperadores. No existe otra. No existe otra iglesia que le guste tanto el dinero que inclusive se vendía hasta la salvación, que inclusive acumuló millones y millones de dinero en oro. No existe otra iglesia más millonaria que la iglesia que tiene su sede central en Roma. Por lo tanto, aún los reformadores decían, la gran ramera es la que se sienta allá en un lote de 44 hectáreas, que es un país pequeño, pero es el país más poderoso de la tierra, que domina reyes y que está en todo. Hace poco, en Perú, yo tengo un amigo, es evangélico, él era
consejero espiritual de la presidencia de la República en Perú, el presidente anterior llamado Pedro Castillo. Él era el consejero espiritual, tenía acceso allí, es un pastor de influencia dentro de los ministros peruanos, tenía reuniones allí, él iba a hacer reuniones de índole espiritual. La nueva presidenta que ahora rige en el Perú se llama Dina Boluarte. Esa presidenta hizo una solicitud a este pastor diciéndole, mira, vamos a abrir aquí una capellanía donde ustedes como iglesia evangélica van a tener la oportunidad de darnos las charlas y los ministerios de la Biblia, porque yo me identifico más como evangélica, me gusta más la iglesia evangélica. Y hicieron un documento donde se solicitaba a la iglesia evangélica, sobre todo al pastor, para que él pueda realizar esos eventos allá. Cuando se eligió al nuevo papa, el nuevo papa es peruano. ¿Me explico? ¿Tiene nacionalidad qué cosa? Peruana, sirvió en la ciudad de Chiclayo 40 años, si no me recuerdo, 20 años. Creo que 20, entre 20 y 40, no estoy seguro. Pero estuvo muchos años, que la primera vez que cuando salió el Papa nuevo elegido, el nuevo Papa que se eligió de una ciudad muy conocida, es una de las 3 ciudades más grandes de Perú, Chiclayo, ahí estuvo él, por muchos años sirviendo. Cuando él dio su discurso, lo primero que salió es saludó, no saludó a su país en Estados Unidos, no saludó nada, saludó a la ciudad de Chiclayo, a donde él estuvo, se identifica con el Perú. La presidenta Dina Boluarte viajó desde la casa, se puede decir, desde el Congreso, ella viajó a Roma a encontrarse con el Papa. Y cuando regresó, ella regresó y le dijo a sus ministros, ningún evangélico. Y salió su ministro a decir, nosotros como pueblo peruano nos identificamos como católicos y somos católicos. El pastor Lastra vino y le dijo, pero ustedes tenemos un documento firmado por ustedes mismos, pedido por la propia presidenta, que tendemos aquí nosotros un lugar, una capilla, para poder hacer los cultos con ustedes. Y ellos negaron. Dijo, no nos identificamos como evangélicos, católicos. ¿Sabe por qué? Porque la influencia de este personaje está en todo el mundo. Yo no sé qué conversó Dina con el Papa, yo no sé qué el Papa le dijo, yo no sé si le contó los planes que tenía de armar la capilla allí para que reciban charlas y consejería y doctrina todos los que componen el ministerio, se puede decir, los ministros allá del Perú. Pero cuando Dina volvió, desconoció eso y ahora las noticias están así de boom. Tremendo. Estuve viendo en estos días, no me he comunicado todavía con el pastor Lastra, es un amigo, pero lo veo en todas las prensa peruana, en todas las noticias del Perú, este escándalo, como Dina viene con una cosa y a los evangélicos los desconoce, no quieren nada con ellos, ya ahora el catolicismo allá. Tiene influencia en el mundo. Por eso los reformadores dijeron, no existe un candidato que se apegue tanto a la Biblia como el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma. Y ahora permítame decirles por qué podemos estar seguros de eso. Solamente por la confesión de ellos. ¿Son ellos la pieza fiable para creer que es así? Solamente porque lo dijo Lutero, Calvino, Wesley y muchos más. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a entender que Babilonia cambió el segundo mandamiento de la Biblia. Y el segundo mandamiento de la Biblia dice, no te harás imágenes ni te arrodillarás ante ellas.
Babilonia, la antigua Babilonia, era una Babilonia que lo primero que lo identifica es idolatría, idólatra. En el capítulo 5 del libro de Daniel identificamos a Babilonia antigua adorando a los dioses de plata, de oro. Eso lo dice Daniel, el capítulo 5, ¿sí? El verso 3 en adelante, y dice allí que en los vasos que usó el rey Belsasar, eran los vasos del Señor, de la casa del Señor, dice, tráiganlos, él lo hizo traer, y dijo, y bebieron vino, no se olvide esa palabra, vino, bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció unos dedos allí, una mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que su significado es, tu reino ha sido puesto en la balanza y ha llegado a tu fin, hoy día se acabó. ¿Saben qué? Beber vino, el vino servido para adorar a los dioses, fue lo que a Babilonia le colmó el pecado, llegando y amontonando hasta el cielo. El vino dirigido hacia los demonios, hacia los ídolos. La Babilonia del espiritual que se levantaría, lo primero que haría tendría que ser traer de vuelta la idolatría. Y está bien que los pueblos paganos, los pueblos que no conocen a Dios, puedan cometer ese tipo de cosas. Probablemente los hindús que adoran a Buda y que no tienen que ver nada con la Biblia, porque ellos su libro sagrado no es la Biblia, probablemente quedaría justificado. Pero una iglesia que dice servir a Dios, que una iglesia que dice servir a la Biblia, una iglesia que dice que la Biblia es palabra de Dios, omitió el segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento, omitir el segundo mandamiento es traer de vuelta la idolatría. Y la idolatría se metió dentro de la iglesia en el cuarto siglo. No existe fuentes históricas en los primeros 3 siglos que la iglesia haya tenido idolatría, ídolos. La gente no andaba arrodillado sobre palos, sobre madera, sobre yesos. No. Los primeros 3 siglos de la iglesia, jamás la iglesia conoció. Conversa con cualquier hombre que sea de la fe católica y dile, yo quiero que tú me demuestres que la iglesia en los primeros 3 siglos tenía imágenes dentro de su seno, en su adoración. Te pido que me demuestres que en los primeros 3 siglos la iglesia andaba cargado yesos por la calle y haciendo culto a esos yesos. No hay rastro histórico porque los cristianos en los primeros 300 años no existió eso. Eso fue puesto a partir del 4º siglo. Y hubo debate al principio, pero una vez que omitimos el mandamiento que dice, no te harás ídolos. Estuve en una ciudad de San Ramón y un hermano me dio este volante en la calle y lo guardé. Y aquí dice lo siguiente: la ley de Dios, en el lado izquierdo está la ley como existe en Éxodo 20. Y en el lado derecho está la ley que el hombre lo puso. La Iglesia Católica enseña esto. Yo estuve en una iglesia evangélica de Lima, más o menos a unas 13 o 15 horas. Esta iglesia estaba lleno, más de 20 pastores estaban al lado de aquí, mientras uno predica. Tienen la costumbre la iglesia evangélica, cuando dirigen una campaña grande, a todos los pastores hacerlos pasar adelante. Y me pusieron a predicar a mí, y yo iba a tocar un tema sobre la ley de Dios basada en el libro de Éxodo 20. Y yo dije lo siguiente, la iglesia estaba abarrotada, y yo le dije, voy a hacerles una pregunta yo a los pastores. Y comencé, pastor, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y les puse el micrófono en la boca de todos y fui desde el primero hasta el último. Y lo que ellos me repitieron fue el mandamiento de
de los 10 mandamientos, pero no del lado izquierdo, sino del lado derecho. Y el mandamiento del lado derecho dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo no digo que esté mal amar a Dios sobre todas las cosas, pero lo que estoy diciendo es que los 10 mandamientos, el primer mandamiento no es eso. Y cuando ellos repitieron todos los 10 mandamientos, o cuando repitieron el primer mandamiento, todo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, yo les dije: y ustedes repítanme por allá, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y todos: amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo les dije, rompí el hielo diciendo, les miré a los pastores, les miré a la congregación y les dije: ustedes son católicos, ustedes están catolizados. Porque si tú crees que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento ya no existe. Porque el segundo mandamiento aquí dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. Y si yo reviso los 10, no existe el segundo mandamiento, no existe. O sea, Babilonia es una iglesia que ha dejado de amar a Dios, de servir a Dios, de arrodillarse ante Dios, y ha traído la idolatría de nuevo. Y cuando estoy hablando aquí, no estoy hablando de los hindúes, de los chinos, estoy hablando de la religión del cristianismo. La religión del cristianismo le ha vendido a la gente parte de la verdad, pero ha mezclado con un vino chueco y adulterado. ¿Qué es, pastor, Babilonia? Babilonia es tener en mi práctica algo que no está en la Biblia, sino algo que me impusieron, el cual no tiene registro y asidero bíblico. Y déjenme decirles que la iglesia más grande del cristianismo es la iglesia católica. Más de 1.000 millones de cristianos. Que cuando tú le dices: hay que dejar la idolatría, ellos se aferran a seguir en sus propias prácticas. Y no, pero es que a mí me hace un milagro, pero es que a mí me hace esto. Y la gente quiere estar allí sobando los yesos. Ustedes van a ver fiestas que hay patronales en diferentes países, no sé cómo es aquí en España. Pero la gente sale desesperada queriendo, y la policía tiene que pasar porque lo voy a tumbar al pobre yeso, se vaya a despedazar. Algunos estatuas en México, cuando han salido en procesión, accidentalmente se han prendido en fuego y toda la gente llora abrumadoramente, como que Dios se está quemando. Una locura, una desesperación. Pero tú no puedes poner la idolatría en la iglesia mientras hay un mandamiento que diga: no te harás imágenes ni te arrodillarás ante ellas. Para que exista la idolatría de nuevo, para traer la idolatría de vuelta, uno tiene que omitir primero la palabra de Dios, porque no se puede traer la enseñanza idólatra mientras hay un mandamiento que diga: aquí estoy, aquí yo soy el vigilante, no dejo entrar a nadie. Nadie puede entrar sin primero ir sobre la palabra de Dios. Mataron al vigilante, lo echaron a un lado, ahora sí todo el mundo ha entrado. Y la gente no tiene ni idea que la iglesia al cual se identifica en Apocalipsis 17 está llena de idolatría. Y la gente se ha embriagado. Y un ebrio es una persona que no piensa, no razona bien. ¿Saben por qué está prohibido beber alcohol y manejar? Porque tú no estás completamente cuerdo. Es pena de cárcel eso. Retención de licencia por 2 años. Y una multa que ni te imaginas. ¿Sabe por qué? Porque tomar, beber y conducir no es conciencia normal. Muchos matrimonios se han roto por eso. Muchos hombres han tomado decisiones estando bajo los efectos del alcohol, porque una persona cuando está ebria no es consciente, no está en sí mismo como debería estar sano. Y los que han recibido el vino de Babilonia andan borrachos y confundidos, zombies por allí que no saben identificar lo que es Biblia y lo que es tradición, lo que es Biblia y lo que el diablo colocó. El espíritu de Babilonia ha llegado a todas las naciones. Y en todas las naciones del mundo, la iglesia ha tenido esa influencia. Ya, quiero decirles, no sé si aquí, pero en Sudamérica, todas las ciudades
todas las ciudades, las principales ciudades, la iglesia está en los lugares más públicos, en todas las plazas, en todo, es más, en Lima, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, ¿quién les paga a los líderes de la iglesia que ministran allí, que están allí? El Estado. Nosotros con nuestros impuestos les pagamos a ellos. Nosotros solventamos. ¿Cuál es la religión que obligatoriamente se enseña en los colegios y en las universidades? En Perú, por lo menos, es la iglesia que tiene su alianza con el Estado. ¿Por qué no nos enseñan la Biblia de frente? ¿Por qué no nos abren la Biblia y nos enseñan la palabra de Dios? No, la Biblia no, hay que traer otros libros adicionales que nos muestran prácticas y dogmas, pero cuando revisamos acá no está por ningún lado, porque nos están metiendo no el vino, que es la doctrina de la Biblia, sino el vino adulterado, que son mandamientos cortados, omitidos y mandamientos que hay que botar a la basura. ¿Qué le importa eso? Eso no le importa a nadie. Babilonia es adúltera porque ha abandonado al Dios de su juventud y ahora coquetea con los reyes y tiene maridos en diferentes sitios. ¿Qué es tener otro marido? La Biblia dice en el libro de Oseas que tener otro marido significa dejar de servir a Dios y empezar a servir a los ídolos, ir tras la idolatría, ir tras otros maridos, y eso te convierte en una adúltera, en una fornicaria, según el libro de Oseas. Cuando el pueblo de Dios dejaba a Dios y buscaba la idolatría, Dios le llamaba infiel, adúltera, ramera. Entonces la iglesia ramera es la iglesia que ha dejado la Biblia, es la iglesia que ha dejado de temer a Dios, es la iglesia que ha dejado el amor hacia el Señor y ahora sirve al Dios del otro lado. Babilonia no solamente ha cambiado el primer mandamiento, el segundo mandamiento de la Biblia, sino que lo segundo que ha hecho es enseñar que la justificación no es solamente creer en Cristo. Babilonia ha enseñado a la gente que la justificación, la salvación consiste en dos cosas. La salvación consiste no solamente en la fe, sino que en la fe más las obras. Para recibir la salvación en la Biblia, nuestra justificación es, la Biblia dice que nosotros somos salvos, somos justificados, no por las obras. Nadie va a ser justificado por las obras, sino que uno es justificado, ¿por qué? Por la fe. Uno es justificado por la fe. Las obras son la consecuencia de eso, pero no es que somos justificados por nuestras obras. Pero la iglesia enseñó por muchos años y hasta el presente de hoy, basado en su propio catecismo, que para que nosotros seamos salvos, tenemos que ser justificados por la fe más las obras, dejando a Cristo, sacándolo a Cristo como de la ecuación y diciendo que nosotros somos justificados por fe más obras. Y eso es antibíblico. De manera que hoy día la gente se enfoca más en querer ser salvo haciendo tales cosas sin tener fe en el Mesías. Por eso es que Lutero, uno de los reformadores, dentro de sus 5 enseñanzas claras que él tenía, decía, sola fe. ¿Sabe por qué decía sola fe? Porque la justificación del hombre es a través de ¿qué? Es a través de la fe. Y ustedes van a ver que eso, dentro de la iglesia de Babilonia, no existe. Punto 3. Y con esto quiero ir acortando porque el tiempo es apremiante. El día de mañana vamos a ampliar más este tema. Y quiero decirles lo siguiente. La Biblia dice que Cristo está en el santuario del cielo
intercediendo por cada uno de nosotros. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tiene un templo en el cielo que está limpiando mi pecado. Cada pecado que yo tengo debe ser confesado ante Dios y Dios limpia mi pecado. ¿Dónde? En el cielo. Escúcheme bien, en la antigüedad, en el antiguo pacto, existían los sacerdotes según el orden de Aarón, el cual ellos expiaban el pecado a través de algunas ofrendas y te acercaban a Dios, pero esas ofrendas no te quitaban el pecado, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Sino que simplemente era una sombra, una figura de que el que te quita el pecado es el Mesías. Y el único que perdona pecados es el Señor que está en el cielo. Pero la iglesia que salió de Roma ha traído de vuelta el sacerdocio arónico. Y dice en su declaración que si tú no te confiesas ante el sacerdote, tú no puedes ser limpio de pecado. O sea, que ¿de quién depende hoy el perdón de pecados? ¿O depende de Cristo que está en el santuario celestial limpiando mi pecado? ¿O depende del sacerdocio humano, el cual Él tiene que limpiar mi pecado? La justificación, entonces, podríamos decir que ellos han traído de vuelta ¿qué? El ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, y que es humano, y no es humano. El ministerio sacerdotal hoy es por Jesucristo mismo. Todas nuestras oraciones tienen que ser mediante a Él. No podemos nosotros hacer ello. Pero ellos han justificado y han hablado del perdón de pecados a través de la intercesión del sacerdote, a través de la intercesión de los santos. Oración a los muertos, para ser más claro. A través de las misas. Si alguien murió en pecado, pues hay que pagar para que, a ver si lo transportamos de una vez y lo sacamos de allá. A través del purgatorio. Una locura. O sea, el santuario celestial donde Cristo es el que limpia, ya no. La iglesia ramera ha dado y está dando la creabilidad del perdón de pecados a símbolos, a ritos, a ceremonias y a hombres. Eso es Babilonia. El día de mañana vamos a ver que el espíritu de Babilonia es más fuerte y vamos a leer documentos hechamente por ella, la cual se acredita, y eso es terrible, que cuando leo eso mi espíritu se estremece, porque lo que ha llegado a ser va más allá de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Quiero decirte una cosa, hermano. Ni tú ni yo estamos exceptos de Babilonia. Algo de Babilonia tenemos que tener. Pastor, no me identifico ni con uno, ni con esto, ni con otro, lo que es mencionado aquí. ¿Qué no es esto solamente? Hay cosas que están pasando dentro de la iglesia, que Babilonia está viva y tenemos que dejarlo. Que el Señor nos ayude a que lo que estamos reteniendo el día de hoy sea algo extraordinario para comprender, mi hermano, que la Biblia y solamente la Biblia debe ser la voz de Dios y la voz del pueblo. Que el Señor te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por el mensaje de esta tarde. ¿Cuántos le damos las gracias al pastor por el mensaje de hoy? Recordemos, mis amados, que Babilonia es una madre, ¿cierto? Babilonia es una madre y esa madre tiene hijas. ¿Será que las hijas también llevan en su frente el nombre Babilonia? También lo llevan. ¿Quiénes son las hijas de Babilonia, de esta ramera, de esta madre? ¿Quiénes son? Todas las denominaciones cristianas, sin excepción alguna, que todavía practican cultos idolátricos que provienen de la madre. Pregunto, ¿será que la Navidad es un culto idolátrico que proviene de Babilonia? ¿De Babilonia, la ramera? Sí. Y si nosotros, como cristianos, seguimos en ese culto idolátrico navideño, ¿obligatoriamente somos catalogados como Babilonia? Sí.
Sí, porque si estamos obedeciendo cultos de Babilonia, entonces también somos Babilonia. No importa la denominación cristiana donde estés militando. Como dice el pastor, mañana vamos a ahondar mucho más eso. Y si quieres saber, también estamos a la orden para conversarlo en forma particular. Amén. Espero que el tema de esta mañana, de esta tarde, haya sido del agrado de todos. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a interpretar nuestro canto de victoria, nuestro canto tema de esta semana de conferencias.